Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar. Bueno, para ir avanzando un poco en lo que sería el curso de procesamiento de imágenes y visión, pues empezaremos hablando de algunos conceptos básicos y ya conforme, bueno, vayan transcurriendo el tiempo, ya se regulariza un poco su procedimiento de inscripción. Bueno, ya entraremos ya más a conceptos ya más prácticos, ¿no? Ahorita por el momento y con la intención de que avancemos aunque sea un poco, bueno, empezaremos a hablar con bueno, con la primera parte de lo que sería su temario, que aquí ya están viendo ustedes en pantalla el apunte que vamos a revisar, que tiene que ver con una breve introducción sobre el procesamiento de imagen. Entonces, recuerden que básicamente el curso, así como dice la materia, está orientado a lo que es procesamiento de imágenes y visión. Pero bueno, comentábamos en la parte de discusión del temario, pues esos dos conceptos, vamos a decir de manera genérica, se pueden separar en esas dos ideas. Sin embargo, pues también hay que tener en cuenta que ya en un uso práctico de visión, por ejemplo, pues no podemos recurrir o acudir a básicamente de manera aislada el concepto de visión si no contamos o no tenemos algún fundamento sobre procesamiento de imagen, ¿vale? En otras palabras, aquí podemos decir que la parte de procesamiento de imágenes está contenida dentro del campo de la visión. Y bueno, por separado sí podemos trabajar o utilizar los conceptos de procesamiento de imagen de manera aislada, pero con un objetivo distinto a lo que sería la visión computacional o visión robótica. Entonces, simplemente tener en cuenta eso. Entonces, bueno, básicamente cuando nos referimos al concepto de procesamiento de imagen, no es otra cosa más que un conjunto de técnicas o herramientas que nosotros utilizamos eh, y esas técnicas o herramientas pues se las aplicamos de manera directa a lo que sería una imagen digital o una fotografía digital. Bueno, más adelante veremos cómo es que se lleva a cabo el proceso de generación de estas imágenes digitales. Por el momento pensemos en que una imagen digital es una fotografía, ¿vale? En otras palabras, a lo mejor ya estamos familiarizados un poco con el asunto de lo que es una señal y normalmente cuando hablamos de señales, pues pensamos a una señal generada quizás por un sensor y que ese sensor nosotros lo vamos a digitalizar. Acuérdense cuando hablábamos del asunto de las señales, que ahí estábamos o había una clasificación de señales, que había señales de una sola fuente y en este caso una sola fuente podemos entender un sensor de temperatura, ¿sí? Entonces podemos monitorear ese sensor de temperatura y si nosotros almacenamos la información de ese sensor de temperatura, pues básicamente lo podemos acomodar o representar dentro de un vector de datos. Por otro lado, hablábamos de señales eh, de múltiples fuentes, donde ahora quiere decir que nosotros necesitábamos de una estructura o de un arreglo más amplio para poder guardar esas señales. Incluso siguiendo este ejemplo del sensor de temperatura, si yo no estuviera capturando solamente un sensor, sino más bien a lo mejor una aplicación en particular me demanda que utilice 4 sensores, pues entonces vean que ahí ya tengo una señal multifuente. En el caso desde el punto de vista de las variables, también veíamos que había señales con una sola variable independiente y había señales con diferentes variables independientes. Otra vez, acudiendo al ejemplo de la temperatura, si yo tenía un solo canal de información, que era la información que me daba el sensor, recordemos que la temperatura, bueno, es un parámetro o una variable que yo puedo medir en relación al tiempo. Entonces quiere decir que esa variable de temperatura, pues yo la puedo representar como una función de temperatura y cómo esa función está cambiando en función del tiempo. Entonces por ahí teníamos
una variable o una función dependiente del tiempo. En el caso de las imágenes, en su momento decíamos que las podemos interpretar como una señal, pero una señal, vamos a decir, multivariable. ¿Qué quiere decir multivariable? Bueno, ahorita les acabo de comentar que si consideráramos la temperatura como una función de una sola variable independiente, que es el tiempo, pues una imagen estática en este caso, podemos decir que es una variable multidependiente. O esa multidependencia, en particular me refiero a que depende de dos variables. ¿Cuáles serían esas dos variables? Pues serían dos coordenadas espaciales, una coordenada X y una coordenada Y. Les digo, bueno, más adelante cuando veamos el proceso de generación de la señal de imágenes, por así decirlo, vamos a ver que en efecto es una información que yo puedo representar a partir de una función y en este caso que depende de dos dimensiones. Bueno, aquí simplemente vamos a decir que son dos dimensiones, porque acuérdense que una imagen o una fotografía, si nosotros o cuando la observamos, pues básicamente lo que estamos viendo es un plano de información, y en ese plano de información, o en este caso en la imagen, pues aparecen los diferentes elementos u objetos que quedan captados ahí por los sensores de la cámara. Entonces, aquí decimos que el asunto de procesar una imagen quiere decir que voy a aplicar un conjunto de técnicas, métodos o herramientas a una imagen digital y vean, con el objetivo de mejorar la calidad eh, de la imagen o facilitar la búsqueda de información. ¿Sí? Entonces, siempre que nosotros procesamos una imagen, implica que yo le voy a aplicar operaciones para modificar esa información, pero bueno, obviamente cuando nosotros modificamos o procesamos una información es con una intención. En el caso de las imágenes y dependiendo de la orientación que nosotros le vayamos a dar, pues normalmente nuestros objetivos será mejorar la imagen o en algunas otras ocasiones será facilitar la imagen. Cuando hablamos de mejora, que es lo que dice aquí a continuación, cuando se habla de mejora de la imagen, pues el objetivo que perseguimos al hacer esto es que esa imagen se vea bien, ¿sí? Se vea bien según quién, bueno, según el criterio de una persona, de un humano, que es lo que les comentaba previamente. Cuando nosotros tenemos una imagen y lo que nos interesa es que esta la podamos ver bien nosotros o que nosotros seamos los que estemos haciendo ese proceso de mejora y aplicando esas operaciones a las imágenes digitales, pues nuestra intención es que un grupo de personas pues la puedan percibir bien, ¿sí? Y bueno, ahí por percibir bien, pues ya sabemos que en gusto se rompen géneros y básicamente pues les digo, si nuestro trabajo consistiera solamente en hacer mejora de imágenes, pues tendríamos que preguntarnos primero para quién va dirigido esa mejora o quién va a establecer los criterios de mejora. Pero decíamos, pues básicamente la mejora de una imagen digital, pues simplemente tiene que ver con que el usuario de esa información va a ser un humano, ¿sí? Eso es en el sentido de mejora. Ahora, por otro lado, o lo que se refiere a lo que es la búsqueda de información, ahí digamos ya cambia un poco la situación, porque ahora a lo mejor nosotros vamos a utilizar o aplicar esas herramientas, pero con la intención de resaltar características que aparezcan en la imagen. Y esas características, pues, es a lo que nos referimos aquí como búsqueda de información. Y en ese caso, pues entonces la orientación, vean que ya no está dirigido a que una persona lo pueda interpretar, sino más bien ya va dirigido a que esa búsqueda de información o la información que nosotros encontremos,
pues la pueda procesar una máquina, en particular una computadora, un microcontrolador, un procesador digital de señales o un FPGA, con la intención de que pueda tomar una decisión, ¿sí? Si habláramos desde el punto de vista de un robot, pues entonces diríamos que tome la decisión y es que va a seleccionar uno u otro objeto. Si habláramos del trazo de navegación en cuanto a las trayectorias, pues sería tomar la decisión si va a seguir una determinada ruta u otra, ¿sale? Entonces, en ese sentido, a lo que se refiere que el procesado de la imagen va orientado a la búsqueda de informaciones, resaltar características o buscar estructuras o puntos de interés dentro de los objetos que aparecen en la imagen, y ahí nuestro objetivo está orientado a los aspectos de la visión computacional, ¿sí? Entonces, vean que no es lo mismo que nosotros mejoremos hagamos una mejora de una imagen digital cuyo criterio será que una persona lo vea de manera adecuada, y vean que es muy distinto que nosotros trabajemos o apliquemos herramientas de procesamiento u operaciones de procesamiento con la intención de que lo orientemos a una tarea de visión computacional. Entonces, aquí ya estamos señalando, pues, que vamos a tener dos rutas bien distintas cuando hacemos esto. Aquí, bueno, nada más para clarificar un poco, aquí, bueno, algunos ejemplos. Vean, en particular, vamos a suponer que aquí yo tengo este par de imágenes con la intención de la primera tarea que les decía, que va orientado a la mejora de imagen, ¿sí? No sé, vamos a suponer que de principio, pues aquí tenemos este protoboard y bueno, tal vez la herramienta o lo que teníamos a la mano nos permitió tomar esta fotografía, la fotografía que aparece aquí del lado izquierdo. Entonces, como podemos observar, o si observamos aquí a detalles, eh, pues la imagen, perdón, aparece aquí con un cierto deterioro, ¿no? O sea, aquí hay varios detallitos o ya traducido a lo que llamábamos en señales ruido, pues también aquí en el asunto de las imágenes también vamos a encontrar ruido. Y aquí, perdón, ¿cómo vamos a interpretar o definir ese ruido? Pues vamos a decir que son aspectos o características de la imagen que para nosotros no representan información. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues que quizás para nosotros la información es poder distinguir el protoboard, y a lo mejor que nosotros quisiéramos ver, eh, perdón, cuántas resistencias tenemos, ¿sí? Entonces aquí ya veo que hay una o dos resistencias, acá está un potenciómetro. Quizás como tenemos aquí la imagen del lado izquierdo, vean que fue un poco, bueno, que está más bien muy maltratada vamos a decir, la fuente origen de la imagen, y después de aplicar algún algoritmo u operaciones de mejora, pues si le preguntáramos a un grupo de personas, pues básicamente diríamos que la imagen de la derecha está mejorada, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor todos vamos a coincidir en que estos pequeños puntos, pues no son parte de la imagen o no son parte de la información, y en la imagen del lado derecho, pues yo puedo distinguir quizás, vamos a decir, algunos componentes, ¿sí? De una manera más fácil que de la imagen del lado izquierdo. Entonces, en ese sentido, a lo mejor les decía que un grupo de personas, si les hacemos aquí la encuesta o la pregunta, pues diríamos que hay una mejora de la imagen, de la imagen derecha en comparación con la imagen izquierda. Entonces, esto sería un procedimiento que llamamos de mejora de imagen. Ahora, por otro lado, cuando hablamos de la búsqueda de información o que necesitamos resaltar información con la intención de tomar alguna decisión, ahí estamos hablando ya propiamente de lo que sería un sistema de visión. Aquí, bueno, otro ejemplo en imágenes sería algo como este. Aquí, fíjense, tenemos una imagen
tenemos otra imagen y tenemos otra imagen. Aquí la primera imagen simplemente es la placa o la matrícula de un vehículo y a lo mejor lo que necesitamos es que el sistema de visión identifique cuál es la matrícula de, vamos a decir, de ese vehículo. Obviamente, pues aquí el punto de partida es la fotografía del automóvil, pero aquí ya se pasó por todo un procesamiento de información y lo primero que se hace es, o que tendría que hacer el sistema, pues es recortar o tomar este fragmento de la imagen donde va a aparecer o tiene que aparecer la matrícula. Entonces vean que aquí ya parte de las operaciones o algoritmos de procesamiento de imágenes ya no tienen que ver, por ejemplo, en que si resaltamos los colores para que se vea mejor, ya no tiene que ver en que, pues que a lo mejor esta fotografía tiene mucha luz, vamos a quitarle luz, o no sé, o aquí las figuras de fondo no se ven muy bien, hay que procesar con la intención de que se vean mejor esas figuras o el colorcito no está perfecto, entonces vamos a aplicar ahí algunos filtros, etcétera. Sino más bien que vean que el objetivo ahora es que el sistema de visión sea capaz de identificar los caracteres correspondientes a la matrícula. Entonces vean la cantidad de problemitas que tenemos aquí. Por un lado, además de los caracteres principales que corresponden a la matrícula del vehículo, pues también hay caracteres adicionales como estos o caracteres adicionales como esto que simplemente, bueno, es información que necesita contener una placa. Pero básicamente el interés del sistema de visión es identificar cuál es la matrícula. Entonces, aplicamos herramientas de procesamiento de imagen, pero vean qué es lo que va sucediendo con la imagen. Por un lado, aquí en principio, bueno, tenemos, vamos a decir, una buena fotografía. En la siguiente imagen, en esta imagen de la derecha, ahí lo que pasó, vean que de entrada ya ni aparece el fondo de la fotografía, ya simplemente queda resaltado lo que pudiera corresponder a los caracteres. Entonces, fíjense, de estas dos fotografías, así, si hiciéramos el mismo ejercicio que hicimos en el ejemplo previo, aquí yo les decía, si aquí le preguntamos a un grupo de personas cuál de las dos imágenes se ve mejor, pues a lo mejor en un alto porcentaje nos dirían que la fotografía del lado derecho. ¿Sí? ¿Qué pasa en este segundo ejemplo? ¿Qué sucede si otra vez yo tomo como referencia estas dos fotografías y al mismo grupo de personas ahora les pregunto cuál de las fotografías se ve mejor? ¿Cuál sería la respuesta? Pues la respuesta a lo mejor quizás en mayor porcentaje nos dirían que la fotografía que se ve mejor sería la del lado izquierdo. Entonces ya vieron cómo vieron cómo desde el punto de vista, o más bien, si la mejora que estamos haciendo va orientada hacia un grupo de personas, vean cómo hay una diferencia, ¿no? En cuanto al objetivo, les decía, aquí, pues a lo mejor la intención sí es que la persona vea mejor los objetos que aparecen en la escena, pero acá decíamos que el objetivo es que un sistema de visión, una computadora, me diga cuál es la matrícula de este vehículo. Entonces vean que aquí no tiene caso que yo me quede o que yo he dicho de alguna manera que yo embellezca más esta fotografía. ¿Por qué? Bueno, porque para la computadora eso no le interesa o eso no lo percibe. A la computadora lo que le debe de interesar es que las operaciones de procesamiento de imagen le ayuden o le proporcionen información para que sus algoritmos o su etapa de reconocimiento pueda distinguir los caracteres de la matrícula. ¿Sale? Entonces, eh, en, este, en esta aplicación orientada a un sistema de visión es aplicar operaciones para ir eliminando la información que no es relevante para la toma de decisión. Vean del lado izquierdo hacia la imagen del lado derecho, ya se quitó toda la información de fondo que estorba, que no es relevante para la aplicación.
Y bueno, seguimos aplicando herramientas de procesamiento y vean que se genera ahora la imagen de la parte inferior. ¿Sí? Vean esta imagen de la parte inferior, ¿qué es lo que observamos? Ya vimos que además ya está recortado. Ya no aparecen estos caracteres adicionales que probablemente me pueden interferir. Simplemente las herramientas de procesamiento o el algoritmo de procesamiento que se utilizó aquí ya identificó solamente esta región donde aparecen los caracteres principales, por un lado. Ahí está. Pero además, bueno, aquí ya hay un paso todavía más adelante. Además, ya dibujó un segmento o un pequeño rectángulo con la intención de separar cada uno de los objetos que aparecen en la imagen. ¿Sí? Y se van dando cuenta que la aplicación de este sistema de visión es identificar la matrícula. Tal vez nosotros Tal vez nosotros decíamos, pues a partir de la fotografía para el humano, pues simplemente va, dice, bueno, pues la matrícula es ZM-41-58. Para el sistema de visión, vean que no es tan trivial. ¿Por qué? Porque la información que contamos es una fotografía. Y a partir de la fotografía, vean ya todo lo que se hizo. Ya se lograron aislar los caracteres que se identificaron o que se sospecha que son parte de la matrícula del vehículo. Pero aquí, bueno, aquí simplemente lo que quería que vieran es el procesado y que aquí lo que se están extrayendo son datos o información de la fotografía original, pero vean que ya estamos dejando de lado el si se ve bien o se ve eh, o, o se ve mal, ¿sí? Porque, bueno, ese es un criterio de una persona, de un humano, pero aquí, bueno, necesitamos que esta información la procese una computadora. Además, decíamos, aquí ya logramos aislar diferentes regiones donde se sospecha que hay un carácter que es parte de la matrícula, ¿sí? Decimos se sospecha porque aquí todavía falta aplicar las operaciones o algoritmos que reconozcan que esta es la letra Z, que reconozcan que esta es la letra E, que reconozcan que esta es la letra M, que reconozcan que este es un guión, que este es un 4, que este es un 1, que este es un guión, que este es un info y este es un 8. Una vez que ya se aplicó un algoritmo de reconocimiento de caracteres, entonces ahora sí la salida del sistema nos va a decir la matrícula de este vehículo es ZM-41-58. Entonces ya vieron todo lo que implica o todas las herramientas de procesado que tendríamos que hacer simplemente para que nuestro sistema computacional, o perdón, nuestro sistema de visión computacional sea capaz de identificar la matrícula. Entonces, bueno, creo que estos dos aspectos o estos dos ejemplos que les acabo de describir en cuanto a la comparación de las imágenes y a los efectos que nosotros podemos lograr con el procesado de imágenes, pues sí describen claramente los dos caminos o las dos vertientes que podemos nosotros vislumbrar en cuanto al procesado de imagen. ¿Sí? Les decía, dependiendo del uso o la aplicación, podemos decir que con el procesado de imágenes pues vamos a utilizar o vamos a aplicar operaciones con el objetivo de mejorar la presentación de las imágenes si es que la idea es que esta información sea de uso para una persona. O bien, facilitar la búsqueda de características o de información si es que la aplicación va orientada a construir un sistema de visión. ¿Sí? Entonces, aquí en cuanto a facilitar la búsqueda de información, pues simplemente vean que lo único que estamos haciendo con las eh, herramientas de procesamiento aquí es simplemente le estamos quitando información que la computadora no va a necesitar. Aquí, ¿cuál fue esa primera información que no va a necesitar? Pues el fondo de la fotografía. Y luego, de aquí para acá, ¿qué se hizo? Pues básicamente se quitaron todos los objetos ajenos a la región de interés de la imagen y simplemente nos quedó en eso. ¿Sí? Entonces,
No sé si de esto que acabamos de describir tengan alguna pregunta o comentario sobre la orientación que le damos cuando utilizamos simplemente procesamiento de imágenes para mejora o cuando utilizamos el procesamiento de imágenes cuando ya va dirigido hacia un sistema de visión. No sé si, bueno, está clara la diferencia o las dos rutas o tengan algún comentario. No, pues ahorita por el momento no hay como dudas en sí. Ok, bien, Sí. entonces continuamos. Ahí nada más tengan bien claro eso porque, bueno, en nuestro caso, las herramientas o operaciones que veamos, en particular, pues irían dirigidas a la construcción de lo que sería un sistema de edición. Bueno, ahora, una vez que ya hemos visto o señalado la pequeña, pues no sé, por decir pequeña o gran diferencia en seguir una ruta u otra, entonces, digamos que para poder manipular las imágenes digitales, que les decía hace un momento, que las podemos interpretar como una señal. De hecho, una imagen es una señal, pero en este caso, a diferencia de una señal que depende de una sola variable, como les decía, puede ser la temperatura o la medición de la corriente o de voltaje eh, o de algún sensor óptico, pues aquí tendríamos una señal que ahora depende de dos variables. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos notar eso? Pues simplemente esta señal nosotros la podemos modelar o describir como una función que depende de esas dos variables. Entonces, podemos decir eh, que necesitamos contar con un modelo que nos permita hacer referencia a la información que contienen las imágenes. En ese sentido, decimos que una imagen, ya desde el punto de vista aquí teórico del procesamiento, se puede definir como una función de dos variables independientes. ¿Sí? Y para nosotros hacer hincapié en que una imagen se puede representar mediante una función, la vamos a denotar de esta manera. ¿Sí? Es decir, aquí la función y depende del parámetro x y del parámetro y. Entonces, ¿qué quiere decir cada uno de ellos? Dice, los parámetros x e y representan la coordenada de un píxel. Y aquí, bueno, ustedes están muy familiarizados con el aspecto de las coordenadas rectangulares. Entonces, básicamente, la coordenada, ¿para qué la vamos a utilizar? Acuérdense que nos ayuda a definir la posición o ubicación de un algo. En el caso de su campo, que es la robótica, pues normalmente acuérdense que esas coordenadas, bueno, conocen coordenadas rectangulares, polares o esféricas. En particular, bueno, aquí hablaremos de coordenadas rectangulares, que las utilizamos para definir la posición. Bueno, hablando de un brazo manipulador, ¿para qué la utilizamos? Pues para definir quizás la ubicación del efector final. Y bueno, además de la posición, pues ahí también utilizan el otro conjunto de parámetros para indicar también la orientación. En nuestro caso, o cuando hablemos directamente de la ubicación de los píxeles, pues estaremos hablando principalmente de eso, ¿no? De ubicación a través de las coordenadas rectangulares. Entonces, efectivamente, estos dos parámetros x y y me están indicando la coordenada u localización de lo que sería un píxel. Bueno, ahorita aquí adelante definimos qué es un píxel. Por lo pronto, digamos que es un punto de información de la imagen, ¿sí? Pero bueno, ahorita lo vamos a definir de manera formal, pero simplemente va a ser eso, o en otras palabras, aquí ya les estoy diciendo, cuando digo que los parámetros me representan la ubicación de un píxel, pues entonces ya aquí estoy diciendo también, entonces que una imagen pues también va a estar formada o definida por un conjunto de píxeles.
Pero bueno, eso ya iremos avanzando sobre eso. Y luego la función en sí, que es y, me representa la intensidad de la imagen. Entonces, X e Y representan la coordenada, la I mayúscula me representa la intensidad de la imagen en una posición dada. ¿Sí? Ahora, esa intensidad I, ¿a qué se refiere? Aquí dice, la I normalmente tiene que ver con el brillo o nivel de gris de la imagen. Entonces, nivel de gris, cuando hablamos de una imagen en escala de niveles de grises. Más adelante, bueno, veremos que las imágenes la podemos, o más bien están definidas mediante diferentes formas de representar esa intensidad. A lo mejor aquí la definición más general es decir que esta intensidad de la imagen depende del brillo. ¿Sí? Ya este asunto de los niveles de grises, vamos a decir que es un caso particular de alguna intensidad. Entonces, para entender un poco esta idea de la intensidad de la ubicación, otra vez regreso yo al asunto del sensor de temperatura. Ahí acuérdense que cuando medimos y estamos registrando la información de temperatura, decíamos, pues es como si tuviéramos una función de temperatura en relación al tiempo, donde el tiempo me está indicando en qué instante ocurrió ese nivel de temperatura, y entonces el nivel de temperatura me estaría indicando esto que yo les digo, la intensidad. En ese sentido, pues aquí, regresando un poco a una de estas imágenes, por ejemplo, en esta imagen, vamos a suponer que el origen está en esta parte, en la esquina superior izquierda. ¿Sí? Bueno, que de hecho en imágenes, normalmente alguien definió que el origen estuviera en la parte superior izquierda, y actualmente, bueno, todos los sistemas de cámaras de video así funcionan, ¿sí? Cuando tenemos la necesidad de explorar el contenido o la información de esta imagen, normalmente se debe de considerar que el origen es en la parte superior izquierda, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí lo que yo les digo, que tenemos una coordenada X y Y, y en esa ubicación tenemos una intensidad Y. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es lo siguiente. Si aquí es el origen, aquí yo tendría la coordenada 0,0. ¿Sí? Y entonces, bueno, vamos a describirlo un poco aquí. Fíjense, esa ahí está. Ese sería uno de los ejes, en este caso sería el eje X, y ese sería el eje Y, ¿vale? Entonces, este es el eje X, y este es el eje Y, y este es el origen, ¿sí? Entonces quiere decir que si yo pongo una coordenada en X, bueno, voy a señalarlo concretamente. Por ejemplo, ahí, aquí en este punto, ¿sí? Bueno, aquí simplemente lo estoy señalando, ¿sale? Entonces, si yo digo, quiero saber cuál es la intensidad que hay en este punto, pues nosotros sabemos, bueno, vamos a suponer que el fondo de esta imagen en esa región es de color blanco. Entonces, en la intensidad me va a regresar un número que corresponde o representa el color blanco. Por otro lado, si yo digo, bueno, me interesa eh, esa posición X y Y, ¿sí? Entonces, si nosotros accesamos a esta coordenada X y Y,
pues entonces el valor de la intensidad va a tener un número que corresponde al color negro o a la intensidad negra. ¿Sí? Nosotros, bueno, ya veremos cuáles son esos números y de qué depende esas intensidades o números. ¿Sí? Por el momento, vean que si nosotros representamos una imagen de esta manera, como un arreglo o como una matriz, entonces, pues básicamente podemos accesar al contenido de la información que tiene esta imagen mediante sus coordenadas. ¿Sí? Ahora, vean que ahí se deriva otro concepto que igual creo que lo habrán escuchado o manejado, que aquí estamos hablando, fíjense, esto que es, a final de cuentas, desde el punto de vista geométrico, pues esto es un plano, ¿sí? Una fotografía, una imagen digital es un plano. Entonces, ese plano yo puedo explorarlo a partir de quién, de sus coordenadas X y Y. Entonces quiere decir que esas coordenadas X y Y me van a dar la ubicación de cada punto dentro de esta región en el plano. ¿Sí? En otras palabras, las coordenadas X y Y me están representando una ubicación dentro de este espacio. ¿Sí? Entonces quiere decir que una imagen o las coordenadas X y Y tienen un dominio que se le conoce como dominio espacial. ¿Por qué dominio espacial? Por esto que les acabo de decir, que me van a ayudar a ubicar la información dentro de esta región o este espacio delimitado o definido por el plano de la fotografía. Eso a diferencia de qué? A diferencia de lo que estamos más habituados a usar, que es el dominio temporal. ¿Sí? Entonces recuerden que cuando hablamos de una variable en el dominio temporal, quiere decir que esa variable está cambiando con el tiempo. Pero ahora vamos a hablar de, bueno, cuando hablemos de imágenes, vamos a hablar de variables espaciales. ¿Por qué espaciales? Porque fíjense, conforme vamos a suponer que este es, bueno, este apuntador que tengo aquí, me sirve para identificar cuál es la intensidad que hay en cada punto. Entonces aquí digo que tengo una función con dominio espacial porque dependiendo de la ubicación o de la coordenada que yo quiera saber, pues ahí voy a encontrar un valor de intensidad distinto. Sí, bueno, a menos que hablemos de una imagen con un fondo uniforme, por ejemplo, todo color blanco, todo color negro, etcétera, pues solamente en esos casos donde sea un color único, pues ahí entonces en la posición que me ubique, pues voy a leer la misma intensidad. Pero en general, si yo hablo de una imagen, pues quiere decir que hay un conjunto de objetos. Entonces, dependiendo de la ubicación que yo tengo, de la ubicación aquí espacial, pues voy a tener diferentes intensidades. En ese sentido, decimos que la variable X y Y son variables de tipo espaciales o del dominio espacial. O una imagen representada mediante esta función es una función con dominio espacial. ¿Sí? Les decía, a diferencia de un sensor, por ejemplo, un sensor de corriente, nosotros lo utilizamos pues, para estar monitoreando las variaciones de corriente a lo largo del tiempo y entonces ahí decimos que esa es una variable o pues sí, una variable con dominio temporal, ¿sí? Es decir, que su valor depende del tiempo. Entonces, la intensidad será una variable o una variable de tipo espacial donde su intensidad depende de las coordenadas X y Y. Ok. Y bueno, finalmente para concluir el día de hoy definimos el concepto de píxel. Bueno, aquí simplemente decir que el píxel simplemente lo vamos a interpretar como la unidad mínima de información de una imagen digital. ¿Sí? Es decir, fíjense, cuando hablábamos de señales, ahí en las señales hablábamos de un proceso de digitalización. Nosotros tomábamos una muestra de señal cada cierto tiempo, es decir, estábamos digitalizando.
Entonces, dentro de una señal digital, pues básicamente una muestra me representaría la unidad mínima de información. Pues aquí en las imágenes, aunque aquí en apariencia, esta imagen, nosotros la estamos viendo como si fuera una superficie así continua, en la práctica, pues bueno, ya posteriormente vemos cómo podemos interpretar esta información desde el punto de vista computacional, que esto se puede guardar en una matriz de datos. Entonces vamos a ver que cada celda de esa matriz pues tendrá asociada la información del píxel, ¿sí? En ese sentido decimos que el píxel es la unidad mínima de información, ¿vale? Es decir, no podemos encontrar información más pequeña que lo que sería un píxel, y sí podemos decir que una imagen pues no es otra cosa más que un grupo de píxeles. Bien, no sé si hasta aquí haya algún comentario o pregunta adicional de lo que hemos descrito. Pues, por el momento no. Ok. Bien, si no hay comentarios, pues entonces por la sesión de hoy, bueno, pues de mi parte sería todo. Ya los vería en la próxima sesión. Que tengan buena tarde. Profe, Sí, ¿va a subir el archivo al aula virtual? sí. En cuanto a las notas o los apuntes que vayamos revisando, iré subiendo voy a ver cómo me organizo, pero ahorita de principio les digo que los apuntes, digamos, no los estaré subiendo diario, sino a lo mejor al menos cada semana, para que ahí los tengan en el aula. Los voy a subir a aula virtual, así que serían los apuntes de la materia. Entonces, bueno, sin embargo, también sí les pido porque bueno, que igual tengan ahí ustedes a la mano alguna libreta y tomen ahí alguna nota de algo que no escribo o que no aparece en el apunte, pero que sí lo estoy mencionando. Perdón, pero sí de antemano estos apuntes que vamos generando, perdón, van a quedar disponibles ahí en aula virtual. Okay. Sí, está bien, profe. Okay. Gracias. De nada. No sé si hay alguna otra inquietud o comentario. No, pues yo creo por el momento no, profe. Ok, bien. Entonces, bueno, nos vemos la próxima sesión. Que tengan buena tarde. Igualmente, profesor. Profe, Nos vemos, profe, igualmente, que gracias. esté muy bien. Gracias, hasta Luego. luego. Sí.